buenos días, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Pioneros Adventistas. En esta ocasión vamos a revisar un video en el cual vamos a cerciorarnos de que las profecías y la luz que Ellen G. de White nos entregó o nos legó por la influencia de Dios y del Santo Espíritu en ella, de que el domingo es la marca de la bestia y que está muy pronto a ser implementado e impuesto por el nuevo orden mundial, es una realidad y no es una idea afiebrada de la imaginación de nuestros pioneros o de la mensajera Ellen G. de White. Muchos evangélicos se burlan de los adventistas por esta gran luz de que el domingo será la marca de la bestia y que el sábado es el sello de Dios. Así también, muchos adventistas nominales de hoy en día no creen en las doctrinas que Dios nos reveló a través de nuestros pioneros y de nuestra mensajera y profeta Ellen G. de White, y se han unido a los teólogos y pastores y a los jesuitas infiltrados dentro del adventismo para desacreditar a los entendidos que fueron profetizados en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, hablando de nuestros pioneros. Y así, la iglesia adventista se está uniendo en ecumenismo a través de sus pastores y teólogos y a través de la infiltración jesuita con las Babilonias, con las iglesias babilónicas que han caído por rechazar el evangelio y por cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Con ellos, hoy la iglesia adventista se da la mano, con el anticristo y con la imagen de la bestia. Ya no hay cómo negarlo. La corporación adventista ha caído en lo más profundo de la apostasía alfa y omega y está a punto de ser destruida cuando Cristo venga, cuando la roca destruya la imagen que soñó Nabucodonosor, compuesta por el oro, la plata, el bronce y el hierro. Y a ello se le agregó el barro cocido de alfarero, que es la iglesia unida al Estado. Todas las iglesias unidas al Estado se verán obligadas a guardar el día de reposo que el nuevo orden mundial, a través de Francisco, se ha impuesto a todos los habitantes del mundo. Por lo tanto, la corporación adventista y muchos adventistas que pertenecen a esa corporación se verán obligados a guardar el día falso de reposo que será impuesto a través de los mismos que impusieron hace 2 años inocularse y una falsa situación pandémica. Vamos a ver, hermanos, ahora a continuación la evidencia gráfica que nos advertirá lo cercano que está la marca de la bestia, es decir, la ley dominical, o como ellos le llaman, el Shabbat global, o el sábado del medio ambiente. De esa manera, el anticristo y Satanás,
el diablo y el papado, se asegurarán de engañar a todas las personas en este planeta, obligándolos inconscientemente a guardar el falso día de reposo que Lucifer y el papado quieren imponer desde que comenzó el poder papal en el año 538 de nuestra era, y que se vio imposibilitado cuando en 1798, por orden divina, se le dio una herida mortal a través del general Berthier y de Napoleón Bonaparte. De esa manera el Señor nos dio tiempo para que el pueblo de Dios pudiese levantarse para proclamar el mensaje final de los tres ángeles, mientras que el Papa estaba amañatado por el poder civil. Pero esa libertad para proclamar el mensaje de los tres ángeles se está acabando, debido a que el papado está recuperando su fuerza y su poder que gozó en la Edad Media en los 1260 años profetizados por Daniel capítulo 7. La cumbre del G7 en Italia en 2024 promete ser un evento clave para dar forma a un futuro más sostenible para nuestro planeta. A medida que se reúnen las economías líderes del mundo, la agenda se centrará en temas críticos como la resiliencia económica, la seguridad y el desarrollo ético de la inteligencia artificial. La participación del estimado Papa Francisco dará una voz moral a las discusiones sobre el desarrollo ético de la inteligencia artificial y la cooperación global. Los esfuerzos diplomáticos de Italia abogarán por un alto al fuego en Gaza y una reducción de las tensiones en el conflicto de Medio Oriente. Italia está impulsando un ambicioso plan para eliminar el carbón para el 2025, demostrando su compromiso con la energía sostenible y la protección del medio ambiente. La agenda de la cumbre cubrirá temas críticos como la estabilidad en la región del Indo-Pacífico, la seguridad cibernética y el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Una de las propuestas más significativas debería ser la introducción de un sabbat semanal para la Tierra para combatir el cambio climático y promover la gestión ambiental. El descanso terrestre semanal busca establecer un día mundial de descanso y reflexión sobre la sostenibilidad ambiental, aumentando la conciencia e inspirando acción colectiva. Al abogar por el sabbat terrenal semanal, Italia se posicionaría como líder en diplomacia internacional y sostenibilidad ambiental en el escenario mundial. La cumbre del G7 de 2024 y la propuesta del sabbat semanal de la Tierra podrían presentar una oportunidad única para abordar desafíos globales urgentes y fomentar la cooperación internacional. Necesitamos manifestantes en Italia que actúen ahora como una voz para un descanso terrestre semanal. La cumbre del G7 en Italia en 2024 representa un momento decisivo en nuestro viaje colectivo hacia un mejor mañana para las futuras generaciones. earthsabbath.world. Y así, como lo profetizó Apocalipsis 13, se está sanando la herida de muerte que recibió el papado en 1798, y se está levantando junto con ello la imagen de la bestia, en que todas las iglesias protestantes, incluyendo la Corporación Adventista, terminarán guardando el domingo por orden del papado y uniéndose con él en ecumenismo para rechazar totalmente el Evangelio de Cristo y el mensaje de los tres ángeles. Vamos a buscar ahora la evidencia bíblica de qué es lo que es la marca de la bestia y por qué los adventistas decimos que la marca de la bestia es el domingo o la ley dominical. Vamos a hacer un estudio breve y conciso, muy puntual, y vamos a revisar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para comparar lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan en relación a qué es el sello, la marca o la señal de Dios y qué es la marca, el sello, la señal del anticristo. La Biblia en Daniel capítulo 7 nos aclara que el anticristo es el papado, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición. También lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 Pablo, donde nos declara que para que se presentara el anticristo, primero tenía que desaparecer el poder romano del emperador César. Y también Juan, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 8 en adelante, nos dice quién es el anticristo y de dónde había de salir, o cuál era su origen. Y ese origen lo encontramos en la iglesia cristiana. Por lo tanto, el anticristo
son cristianos que se apartan del Evangelio y no permanecen en la fidelidad a la verdad del Evangelio que Dios nos reveló a través de los profetas, de los apóstoles, de los reformadores, de los pioneros y de la hermana White. Todos los cristianos que han abandonado el Evangelio para unirse a la mundanalidad y al mundo se tornan enemigos de Dios, según Santiago 4:4, y al rechazar el Evangelio, igual que los judíos fariseos, se transforman en enemigos de Cristo y en anticristos. Así que todos los protestantes que sigan la enseñanza del papado, el ejemplo del papado y las directrices del papado, quien se atrevió a cambiar los tiempos y la ley en la Edad Media, según Daniel 7:25, está erigiendo la imagen de la bestia. Es decir, un protestante está actuando igual que el papado católico. Y así está formando la imagen del papado, actuando en conformidad al ejemplo y a la autoridad del Papa. Está adorando a un hombre, el anticristo, y no a Cristo. Y está siguiendo la autoridad de un hombre que está imponiendo una ley humana y falsa por sobre la ley de Dios y sobre su santo sábado. Eso es lo que proclaman las profecías. Y eso es lo que a Dios le interesa, que tú y yo guardemos sus mandamientos y su santo sábado. Y por eso el antiguo Israel fue destruido, porque quebrantó el sábado, lo profanó y se unió con el mundo en ecumenismo, en la adoración a Baal y al sol. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se nos habla desde el versículo 1 al versículo 10 del papado, que es el resultado de la desaparición del Imperio Romano pagano. Y el Imperio Romano pagano finalmente se cristianizó a través de la obra de Constantino y Eusebio en el Concilio de Nicea. Y en esa unión romana, pagana, con el cristianismo, se cumple la profecía de Daniel capítulo 2, en que el barro cocido de alfarero se uniría con el hierro. Y finalmente, según lo que Jesucristo nos profetizó en Mateo 24, la iglesia perseguida por Roma finalmente se apostataría o renunciaría al Evangelio para unirse con Roma y dejar de ser perseguida por Roma, sustituyendo el sábado semanal, el sábado el reposo de Dios, por el domingo impuesto por Constantino y Eusebio y los padres de la iglesia a través de la teología. Así que desde los versículos 1 al versículo 10, en Apocalipsis 13 se nos está hablando del papado, el leopardo. Pero luego, en Apocalipsis 13, versículos 11 al versículo 18, se está hablando del poder de los protestantes que se han apostatado, han abandonado la Biblia, el Evangelio y la obra de Martín Lutero para dejar de reformarse, para dejar de protestar y para unirse con el papado en ecumenismo a través de sus pastores y a través de las doctrinas que los jesuitas han infiltrado en las iglesias protestantes hace más de 50 años. Así que la visión que encontramos en Apocalipsis 13, 11 al 18 corresponde al poder de los Estados Unidos, que es el país de los protestantes per se, y es donde se encuentran mayormente las iglesias protestantes y donde estas mismas pueden controlar la política a través de la presencia de cristianos en los partidos republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Así que ahí vemos la unión de la iglesia cristiana con el Estado, que es la consecuencia que produjo la aparición del papado. El Papa es la consecuencia de la unión de la iglesia o del barro con el hierro, con el Estado. Y todas las iglesias cristianas protestantes que sigan este ejemplo del papado de unirse en la política o de unirse como iglesias a la política y al Estado, están siguiendo el ejemplo del papado y de la Iglesia Católica Romana. Y es por eso que están conformando la imagen de la bestia o el falso profeta. Y es la imagen de la bestia o el falso profeta, las iglesias protestantes, quienes van a imponer la ley dominical a través de evangélicos políticos inmersos en la política.
Y para eso el diablo está trabajando con mucha fuerza y arduamente para lograr a través de los comunistas y también hoy a través de los derechistas el cambio de las constituciones de nuestros países para lograr así la imposición de un dogma católico y evangélico a través de la política para imponerle a la masa, a la gente, al mundo, la obligatoriedad, como en la Edad Media, a ser católicos, a ir a misa y a guardar el domingo, a través de un decreto ley que nosotros le llamamos la ley dominical. En 1888, el mundo estuvo a punto de recibir la ley dominical a través del Senado de los Estados Unidos y el senador Blair. Pero producto al trabajo que hizo el hermano A.T. Jones en 1888, quien se preparó espiritualmente y doctrinalmente e intelectualmente para defender la libertad religiosa, fue hasta el Senado norteamericano para confrontar al senador Blair y defender la libertad religiosa a través de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que defiende a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión, como todas las constituciones a nivel global. Es por eso que este Papa, que es jesuita, a través de los marxistas y los comunistas, y ahora a través de sus lacayos de derecha, quieren cambiar a nivel global las constituciones de las repúblicas que le prohíben al Papa y a la Iglesia protestante ejercer dominio a través de la política sobre las masas para obligarlas a guardar los dogmas y mandamientos de la Iglesia católica y de la Iglesia protestante. Es por eso que ellos requieren el cambio de la Constitución y es por eso que en 1888 el senador Blair no pudo imponer su ley dominical o las Blue Laws. Y es por eso que necesitan, repito, el cambio de las constituciones. Y en ese esfuerzo político está tanto la izquierda como la derecha para cambiar nuestra constitución, pues tanto la izquierda como la derecha están trabajando para el globalismo, para el internacionalismo, para la ONU y por supuesto para el Papa Francisco, que es el anticristo. En Apocalipsis, capítulo 13, en los versículos 15 al 18, se nos dice lo siguiente. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Verso 17. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y su número es 666. Vamos a revisar aquí en pantalla, primeramente, la gráfica que nos va a explicar el número de la bestia, 666, que es el número con el cual tú puedes visualizar o identificar a el anticristo o la bestia, a través de un título o de un nombre con el cual se denomina o se identifica a este poder mundano que se ha puesto en el lugar de Dios, el anticristo, el papado. Vicarius Filii Dei es el mayor título
que los papas conservan hasta el día de hoy en sus tiaras pontificiales, en sus coronas pontificias, que hoy no usan, porque quieren darle al mundo una imagen de humildad, imagen que jamás han tenido. Y para ello tú puedes ir a la historia de la Edad Media, para darte cuenta que los papas jamás han sido humildes. Vicaris Filii Dei es el título del papa con el cual tú puedes calcular en latín la marca o el número de la bestia. Y su número, como vemos, es 666. Contando las letras o los caracteres del alfabeto romano y su equivalencia en números o los números romanos, podemos entender a través de este título que el Papa utiliza en la tiara papal, el título Vicaris Filii Dei, que nos da como cómputo final 666, la marca de la bestia, el número de su nombre, la identificación de su nombre a través de su marca 666. No cabe duda que el papado es el anticristo y que su marca o su número es el 666, que está inmerso en el falso título que usa el Papa, en que se declara el representante de Cristo en la tierra. La Biblia nos dice que el único representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo y su iglesia, santificada y llena de ese Espíritu. La Biblia nos dice que el único representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo y su iglesia, santificada y llena de ese Espíritu. Ahora bien, en los versículos 16 y 17 de Apocalipsis 13, hablando de los protestantes imponiendo a través de la política la ley dominical, formando así la imagen del papado, cambiando la ley de Dios y cambiando el día de reposo sin ninguna autorización bíblica y mucho menos la autorización de Dios, estos protestantes van a conformar la imagen de la bestia, uniéndose con Roma en ecumenismo y apartándose del Evangelio, de los mandamientos de Dios y del Santo Sábado. Todo esto está estipulado en la encíclica papal de 1998, Dies Domini, escrita por la bestia Juan Pablo II. Y allí se impusieron las normativas para imponer finalmente al domingo como el sábado global. Y allí Juan Pablo II nos explica que el Shabbat de los cristianos es el domingo por honor a la resurrección de Jesucristo. Y en ninguna parte de la Biblia Dios nos ordena a cambiar el día de reposo por la resurrección de Jesús. El día de reposo o sábado simboliza la creación de Dios y la redención de Dios a través de la cruz del Calvario. Dios, Cristo, creando los cielos y la tierra, reposando el sábado. Y Dios o Cristo muriendo por el hombre en la cruz del Calvario y reposando el sábado una vez que fue bajado de la cruz. Así que no hay ningún ejemplo de Cristo y ningún mandato de Cristo y ningún versículo en la Biblia de Cristo y de sus apóstoles que ordenen a la iglesia cristiana guardar el domingo en desmedro del sábado, y mucho menos por el sofisma de que los apóstoles estaban guardando el domingo en honor a la resurrección de Jesús, cuando Cristo se les apareció. Eso es mentira, porque los apóstoles estaban realmente escondidos de los fariseos y de los romanos, porque tenían miedo y no creían que Jesús hubiese resucitado. Por lo tanto, Juan Pablo II es un mentiroso y demuestra a través de su actitud de que no vive la ley de Dios, de que no representa a Cristo en la tierra y de que es el anticristo, junto con todos los demás papas en la historia terrena. Pero en los versículos 16 y 17 se dice que la marca de la bestia es puesta en la mano derecha y en la frente. Y eso es muy significativo para aquellos que estudiamos la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento. Vayamos a Deuteronomio, al capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 8. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios
mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seáis multiplicados, como te ha prometido Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que fluye leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Por lo tanto, Israel, escucha, Jehová Dios es uno solo, el Padre. Como dice Pablo en 1 Corintios 8:6, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. No hay tres dioses. Eso es un invento católico, igual que el invento del domingo como día de reposo, inventado a través de la teología, la filosofía y la sofística humana. Así que tanto el domingo como día de reposo, como la falsa Trinidad, representando a la deidad, son falsas, no son bíblicas y fueron inventadas por los sacerdotes católicos hace 1500 años atrás a través de la filosofía o de la teología. Y todos aquellos que sigan esos embustes están formando la imagen de la bestia en el mundo protestante y en el mundo adventista. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras nos manda el Señor que debe estar en nuestro corazón? Su ley. Y eso marca el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en sus corazones y en sus entrañas las escribiré. Jeremías 31:33 y Hebreos capítulo 8, versículo 10. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, la ley de Dios. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8 y el más importante. Y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. La palabra señal es un sinónimo de la palabra marca o sello. Eso ustedes lo pueden corroborar con cualquier diccionario de sinónimos y antónimos. Marca, señal o sello son sinónimos. Y es por eso que la Reina Valera de 1909, en el versículo 17, traduce marca como señal. Y el primer hombre en recibir la marca de la bestia fue Caín, quien fue el primer hombre en rechazar el Evangelio, la justificación por la fe, al Cordero que es Cristo y querer ser salvo por sus propias obras. La religión católica, salvación por obras. Por lo tanto, el primer fariseo o el primer católico en el mundo fue Caín. Y ese hombre recibió la marca de rebelión contra Cristo, contra el Padre y contra el Evangelio, porque quería salvarse por sus propias obras. Catolicismo y fariseísmo y adventismo corporativo. Salvación por obras. La salvación que la Biblia nos regala o nos presenta o nos promete a través del Evangelio es la salvación de Jesús de nuestros pecados, como dice Mateo 1:21. Y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y pecado, según 1 de Juan 3:4, es infracción de la ley, de los 10 mandamientos. Así que Jesús nos salva del pecado, de la infracción de la ley. De manera que cualquier cristiano o cualquier adventista que se mantenga en pecado y que no quiera guardar la ley, o piense que va a pecar hasta que Cristo venga por influencia de sus pastores o teólogos, está siguiendo el mismo camino de Caín, de Nimrod y del papado, querer ser salvos por sus propias obras al pertenecer a una denominación, a un templo, fariseísmo moderno. Entonces, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 dice, y las atarás por señal en tu mano
y estarán por frontales entre tus ojos. Y el versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. También podemos visitar el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 9. Éxodo, capítulo 13, versículo 9, donde la idea de que la ley de Dios debe colocarse en la mano y en la frente se hace aún mucho más patente. Y contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Así que Dios desea que la ley de Dios esté en nuestra mente y en nuestra mano, espiritualmente hablando, como un memorial para todo el pueblo de Dios. Así también lo dice el versículo 16 de Éxodo capítulo 13. Y te será como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Qué debe estar en nuestra frente y en nuestra mano? La ley de Dios. Y es por eso que los judíos, en la antigüedad, cuando recibieron este mandato de Dios a través de Moisés, se hicieron las filacterías o los cueros en sus manos, donde se inscribieron la ley de Dios y se pusieron una cajita colgando aquí, en donde está la ley de Dios. Así que la ley de Dios tiene que estar en nuestra frente y en nuestra mano en forma espiritual. Quiere Dios controlar tu mente, tu conciencia, para controlar tus obras. Finalmente vamos a Ezequiel, al capítulo 20, donde Ezequiel nos va a decir que el sábado es la señal, sello o marca de Dios para con su pueblo. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 en adelante. Pero antes de ir a Ezequiel capítulo 20, recordemos Isaías 8:16 que nos dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Repito, Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que la ley o los 10 mandamientos está sellada con un sello, con una señal o con una marca. Por lo tanto, la misma Biblia nos tiene que explicar qué es la marca, el sello o la señal de Dios que ha sellado su ley, según Isaías 8:16. Y eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 20, versículos 12 al versículo 20. Leamos. Versículo 11 de Ezequiel 20 en adelante. Y les di mis ordenanzas y les declaré mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Versículo 12. Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Verso 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis ordenanzas y desecharon mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos, y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. También nos dice el profeta en el versículo 19 en adelante lo siguiente. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis decretos y ponedlos por obra. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Sin embargo, los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo contra ellos en el desierto. Así que los israelitas que salieron de Egipto con Moisés cayeron en el desierto porque no guardaron los mandamientos. Como lo dice Éxodo 16, Israel, que salió de Egipto,
no quería guardar la ley de Dios ni el sábado. Es por eso que ellos violaron el sábado y salieron a buscar maná en el día sábado. Y el Señor Jesús amonestó a Moisés y a Israel diciendo lo siguiente en Éxodo 16, versículos 28 y 29. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da el sexto día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así que los hebreos no entraron a Canaán, aun cuando fueron salvos por la sangre de Cristo, con la cual pintaron los dinteles de sus puertas, y no murieron en la noche en que los primogénitos de los hijos de Egipto fallecieron. Pero, más allá de ser salvos por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, se perdieron porque no vivieron el siguiente proceso de santificación, que es obedecer al Evangelio guardando sus mandamientos y su santo sábado. Y es por eso que el Señor los desechó y no pudieron entrar en Canaán, que es un símbolo de la Canaán celestial. Por lo tanto, todo israelita y todo miembro de la iglesia cristiana que no guarda los mandamientos y que no guarda el sábado, no puede irse con Cristo al cielo. Y eso mismo nos dice el libro de Isaías en Isaías 56. Isaías 56, versículos 6 al 8. Dice: y a los hijos de los extranjeros que se adhirieren a Jehová a través de Jesús para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, el que reúne a los dispersos de Israel: aún reuniré otros a él, además de los que están a él congregados. Pero después nos dicen, en los versículos 9 en adelante, que va a haber una destrucción dentro de la iglesia cristiana, porque los pastores, los atalayas, se convirtieron en perros mudos y permitieron que se ingresara la doctrina de los nicolaitas, la cual Cristo aborrece, según Apocalipsis 2. ¿Y cuál es la doctrina de los nicolaitas? Aquella que aparece en el versículo 3 y 4 de Judas. Judas, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos, que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que los nicolaitas, es decir, los católicos, iban a ingresar en el comienzo de la era cristiana la idea de que podíamos ser salvos en el pecado y que iban a cambiar la gracia en libertinaje. Y es por eso que los evangélicos, siguiendo la doctrina de los nicolaitas, que eran los católicos, piensan que porque están bajo la gracia pueden violar la ley, libertinaje. Así que, hermanos queridos, aquel que quiere irse al cielo, de los extranjeros, de los no judíos, deben unirse a Dios a través de Jesucristo y observar el pacto de Dios, guardar el pacto y aceptar lo que Dios quiere. Como dice Isaías 56, versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que se adhieren a Jehová para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. El pacto es la ley en el corazón. Jeremías capítulo 31, verso 33 y Hebreos capítulo 8, verso 10. Así que todo cristiano debe tener los 10 mandamientos en el corazón. Y a ellos, a los cristianos, a los extranjeros, que se acerquen al Padre a través de Jesús para adorarle y servirle, deben aceptar el pacto, la ley de Dios en el corazón y guardar el sábado. Y a ellos, Dios los llevará a su santo monte, como dice el versículo 7 de Isaías 56. Pongan atención. Y a los hijos de los extranjeros
que se adhirieren a Jehová para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Entonces, todos los pueblos, todos los seres humanos, en la eternidad, irán a celebrar el sábado y adorar a Dios en sábado. Y solamente aquellos cristianos que guardan el sábado serán con Cristo, como dice Isaías 56, versículos 6 y 7. Pero todos los que se rebelen contra Cristo, contra su ley y contra su santo sábado, les ocurrirá lo que el libro de Isaías, en los versículos 22 al 24, nos dice. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables para toda carne. ¿Por qué? Porque violaron el sábado y se rebelaron contra Dios. Pero estos versículos nos demuestran que en la eternidad los hombres salvos irán a adorar a Dios en el sábado. También nos explica Malaquías por qué son destruidos los hombres en la segunda venida de Jesús. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 1 al 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice lo siguiente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Verso 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Repito, para la segunda venida de Jesús, Dios nos habla a través de su profeta Malaquías diciéndonos: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por lo tanto, la aparición del tercer Elías es para proclamar la ley de Dios y advertirle al mundo, como lo hizo Elías el tisbita en sus tiempos, que deben guardar la ley de Dios y que debe separarse la iglesia del Estado. Así también lo profesa el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, que dice lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Por lo tanto, tanto católicos como evangélicos están borrachos por el vino papal, por el falso evangelio, que cambió las profecías y la ley, según Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano por tiempos y la mitad de un tiempo. Esa es la hora del papado en la Edad Media, entre el año 538 a 1798, en que el papado, a través de la Inquisición, persiguió al pueblo de los santos que no quería someterse a las doctrinas católicas y papales. Así que
Todos los evangélicos y todos los adventistas y todos los cristianos que estén obedeciendo al papado y a los protestantes en las interpretaciones bíblicas que ellos hacen y rechazan a nuestros pioneros y a la hermana White, todos esos adventistas se están uniendo con Roma y van a recibir la marca de la bestia, así como ya están inoculados por la bestia y por la ONU. Pero ¿qué dice la Escritura en el mensaje del tercer ángel? Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, al papado, y a su imagen, a los protestantes apóstatas, y recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Esta destrucción de la iglesia cristiana se debe a que ella se unió con el Estado romano, según Daniel capítulo 2. Y cuando venga Jesús, esa iglesia, ese barro unido al hierro, será desmenuzado cuando Cristo venga, en su segunda venida. Y al unirse con Roma, o al unirse con el Estado, la iglesia cristiana se vio obligada a cambiar la ley de Dios para aceptar la ley de Roma a través de Constantino y el domingo pagano de Mitra. Que era el Dios que adoraba Constantino. Eso es lo que nos dice Dios a través de Daniel, en Daniel capítulo 2, versículos 41 al 45. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de la fortaleza del hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte el reino será fuerte y en parte será frágil. Y en cuanto a lo que viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Y en Jeremías capítulo 18, Dios nos explica qué es el barro cocido de alfarero y quién es el alfarero. Jeremías capítulo 18, versículos 6 y 7. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Por lo tanto, el alfarero es Dios y el barro es Israel, la iglesia, el pueblo de Dios. Así que la profecía de Daniel nos estaba explicando que la iglesia cristiana se uniría como barro cocido de alfarero con el hierro, con Roma. Y eso ocurrió en el concilio de Nicea y en el tratado de Milán, cuando los cristianos abandonaron el evangelio y se unieron con Constantino, abandonando el sábado y guardando el domingo de Mitra, que era el día de reposo del Imperio Romano. Y así se infiltró en el cristianismo este hijo del papado que es el domingo, la falsa doctrina del domingo como día de reposo, que es el día de Mitra, el dios Sol. Así también se ingresó en el cristianismo, en ese concilio, la Trinidad, que fue una invención de Platón a través de la filosofía platónica y la metafísica. La Trinidad que tienen los adventistas hoy difieren de la Trinidad católica.
Y la Trinidad adventista es más bien una Trinidad jesuita, que se asemeja a la Trinidad de Platón y de la filosofía griega, en que Platón, a través de la metafísica, pensó que en el universo existe un Dios Padre, un Logos y un Espíritu universal, y que estos tres son tres dioses apartes. Esa es la doctrina que los adventistas y los teólogos o los filósofos adventistas o pastores adventistas hoy tienen por herencia de Platón a través de Filón de Alejandría. Los padres de la iglesia, aún haciendo mella en el cristianismo adventista de hoy en día. Así que todas las iglesias, incluyendo la iglesia adventista, que se unan al Estado romano, el barro unido al hierro, y formen corporaciones religiosas o asociaciones religiosas unidas al Estado, están siguiendo el ejemplo de la madre y de la abuela, de los judíos y de la iglesia católica que se unieron con Roma en sus días y abandonaron el Evangelio y abandonaron a Cristo y se tornaron en el anticristo. Así que, hermano adventista, ten mucho cuidado de unirte al ecumenismo romano y a las iglesias protestantes que son Babilonia. Tenemos que guardar los 10 mandamientos, tenemos que vencer el pecado y para cuando Cristo venga no tenemos que tener nada de mancha ni de suciedad en nuestra vestidura. No le creas a los jesuitas infiltrados que te dicen que vas a pecar hasta que Cristo venga, porque eso no es bíblico. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, nos dice lo siguiente: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero Daniel nos explicaba que cuando Cristo venga, destruirá a todo el mundo y destruirá a todos los rebeldes de la iglesia cristiana que se unieron con el mundo en rebelión contra Cristo y contra el Padre, abandonando el Evangelio y su santo sábado. Y eso es lo que aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21, con el cual vamos a terminar este estudio. Y vi el cielo abierto. Esta es la venida de la roca, que estaba profetizado en Daniel 2, que cuando venga la roca va a desmenuzar al hierro, al oro, al bronce, a la plata y al barro cocido de alfarero, a la iglesia cristiana unida al mundo. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Verso 14. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían, los ángeles, en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, su palabra. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y según Apocalipsis 14, la ira de Dios o las plagas la reciben todos aquellos que no salen de Babilonia y que adoran a la bestia y a su imagen, a los católicos y a los protestantes. Y siendo adventistas, no piensan como adventistas, no piensan como nuestros pioneros, sino como los católicos y los protestantes, aún en la interpretación de nuestras profecías. Todos los adventistas que no estudian con los pioneros o con la hermana White para interpretar las profecías como los pioneros o como la hermana White, sino que interpretan las profecías igual que los católicos o los evangélicos, futurismo y preterismo, están unidos a Roma y formando la imagen de la bestia que iba a atacar el santuario e iba a cambiar los tiempos proféticos y la ley, las profecías y los mandamientos. Verso 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo:
a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios Todopoderoso. Y eso es lo mismo que aparece en Isaías 56, versículo 8, donde se nos explicaba que los extranjeros, que los que no eran israelitas o judíos, que se acercaran a Jesús y al Padre para servirle, debían abrazar el pacto y guardar el sábado. Y a esas personas el Señor las llevaría a su santo monte, porque su casa de oración será casa de oración para todos los pueblos. Pero luego en el versículo 8 y en el versículo 9 en adelante se nos habla de los falsos atalayas, de los falsos maestros, de los nicolaitas, que iban a ingresar el pecado en la iglesia e iban a cambiar la gracia en libertinaje. Iban a enseñar que podíamos ser salvos en el pecado y que no teníamos que guardar los 10 mandamientos, ni mucho menos el sábado. Y esos falsos pastores iban a llevar al cristianismo a la destrucción. Y es por eso que en Isaías 56, en el versículo 8 al 9, se hace el mismo llamado a las bestias y a las aves del cielo y a las bestias del campo. Venid a devorar. ¿A quiénes? A los que se rebelaron contra Dios por la influencia de estos falsos pastores o maestros, estos perros mudos, estos falsos atalayas. Dice Isaías 56, versículo 8 en adelante. Dice el Señor Jehová: el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré otros a él, además de los que están a él congregados. Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar. Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos son perros mudos que no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Sí, ellos son perros comilones, insaciables, y son pastores que no pueden entender. Todos ellos miran por sus propios caminos y cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de licor, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Hace 2 semanas estuve conversando con una hermana evangélica, la cual quería encontrar un versículo que apoyase la idea de que Jesús, cuando fue a la casa de Mateo, bebió licor. Y su pastor, y yo escuché cuando ella habló con su pastor, le dijo que no se preocupara, de que Jesús fue a la casa de Mateo y bebía licor, bebía vino fermentado. Y estos pastores, estos falsos maestros, le iban a enseñar a la gente, según Isaías 56, que tomasen licor, que tomaran vino, que se embriagaran y que nada iba a pasar. Esos son los falsos maestros. Y estos falsos maestros son jesuitas infiltrados en el mundo protestante para llevar al protestantismo de vuelta al catolicismo romano. Por lo tanto, el que adora a la bestia, al papado, o a su imagen, a los protestantes, va a recibir la ira de Dios, que será vaciada pura en el cáliz de la ira. Y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y será destruido por la palabra de Dios cuando Cristo venga, por el fuego consumidor, y será consumido o será comido por las aves del cielo y por las bestias del campo, que son llamadas para comer los cuerpos de aquellos que caigan entre los rebeldes contra el Padre, contra su Hijo, contra la ley y contra su santo sábado. Verso 17 de Apocalipsis 19. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, libres, siervos, pequeños y grandes. ¿Por qué? Porque toda la gente, porque todo el mundo, reyes, príncipes, esclavos y libres, pobres y ricos, niños y adultos, están embriagados por el vino de Babilonia, por el falso evangelio del papado y de los pastores protestantes, que les hicieron creer que podían ser salvos en el pecado y desechar el sábado para guardar el domingo, recibiendo así la marca de la bestia. Y aquí se está cumpliendo Daniel capítulo 2, Malaquías capítulo 4, Isaías 66, verso 22 al 24, y se está cumpliendo también Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18
y todo el Evangelio, que dice que cuando Cristo venga, el Dios del cielo consumirá con su fuego eterno a todos los impíos y los matará por rechazar su ley. Verso 19 de Apocalipsis 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Según Apocalipsis 16, esto es Armagedón, en que la bestia, el papado, el falso profeta y el dragón, los protestantes y los paganos, se unirán como religión global para ir a los reyes de la tierra y congregar a todo el mundo contra Cristo, contra el remanente, contra el Evangelio, contra el sábado, en la guerra de Armagedón. Pero cuando Cristo venga, los destruirá con su fuego consumidor. Y la bestia, el papado y el falso profeta serán echados en el lago de fuego y azufre que arde para siempre, y allí serán destruidos junto con Lucifer, el gran rebelde. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo, de azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Y así finalmente se cumple el mensaje de los tres ángeles que declara que tenemos que adorar a Dios y temerle y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y que todo aquel que adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, la ley dominical, en su frente y en su mano, en su mente y en sus obras, recibirán la ira de Dios cuando Cristo venga y serán exterminados por la palabra de Dios y por el fuego consumidor. Porque Cristo es amor, pero también es fuego consumidor contra aquellos que se rebelan contra su palabra. Así lo declara el Salmo capítulo 2, con el cual terminaremos este estudio. Salmos capítulo 2, versículos 1 al 12, dice lo siguiente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás, igual que Daniel 2. La roca desmenuza al barro de alfarero. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, temer a Dios y dadle gloria. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en el Hijo, los que en el unigénito confían. Si tú, adventista, no crees que Jesús es Hijo de Dios, o es decir, es el unigénito engendrado de Dios en la eternidad, estás siguiendo las huellas de Roma y formando la imagen de la bestia. Salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas ni participéis de sus pecados. El Señor les bendiga. La boca de Jehová lo ha hablado.